Mamá me cortó en la cena, deslizando mi tarjeta de crédito. Papá sonrió. Sin discutir, abrí mi app bancaria y detuve los pagos automáticos de sus facturas, su coche, su hipoteca. 6 días después, el primer aviso llegó. Las consecuencias comenzaron. La tarjeta se deslizó sobre el mantel blanco como si no pesara nada. «Estás cortada», dijo mi madre. El restaurante estaba lo suficientemente silencioso como para que las palabras resonaran más de lo que probablemente pretendía. Una pareja en la mesa de al lado hizo una pausa a mitad de una conversación. El camarero, que acababa de dejar una cesta de pan caliente, se quedó paralizado medio segundo antes de fingir que no había oído nada. Era martes por la noche, 12 de octubre, y el lugar era uno de esos viejos restaurantes italianos en el centro de Cleveland, donde la luz es tenue, los reservados son profundos y la gente habla de hipotecas y nietos sobre platos de pasta. Mi madre, Eleanor Vance, se sentó frente a mí con la sonrisa que solo aparece cuando alguien cree que acaba de ganar una discusión importante. Me empujó la tarjeta de crédito con 2 dedos. No lanzada, no golpeada, solo deslizada. Mi padre, Arthur Vance, estaba sentado a su lado, cortando su pollo a la parmesana con movimientos lentos y deliberados. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, asintió con una pequeña aprobación, como si Eleanor hubiera manejado algo correctamente. Mi hermano menor, Ethan, se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, observando la escena como si fuera el final de una película que ya había predicho. «No puedes seguir viviendo así, Brianne». La voz de mi madre continuó, tranquila, impaciente. El tono que usaba al explicar algo obvio a alguien que se negaba a entender. 31 años y sigues fingiendo que diriges algún tipo de negocio. Yo no toqué la tarjeta. El chip metálico atrapó la luz cálida de las lámparas colgantes sobre nosotros. Por un segundo, todo lo que pude oír fue el ruido silencioso de la cubertería contra los platos por toda la sala. Esta fase de emprendedora ha durado demasiado, añadió mi padre. En algún momento, tienes que madurar. Frente a mí, Ethan sonrió. Le dije a mamá que nunca lograrías seguir con eso de la consultoría. Deberías haber aceptado ese trabajo de marketing hace 2 años. Me quedé allí, con las manos cruzadas en mi regazo. Me llamo Brianne Vance. Tengo 31 años y durante los últimos 3, he dirigido una firma de consultoría de marketing digital desde una pequeña oficina en el lado oeste de Cleveland. Según mi familia, sigue siendo un pasatiempo. Mi madre tomó su copa de vino tinto y dio un sorbo lento, claramente satisfecha. Te estamos haciendo un favor, dijo. Has estado usando esta tarjeta como si fuera dinero gratis. Tu padre y yo estamos de acuerdo. Es hora de que aprendas responsabilidad. ¿Responsabilidad? La palabra quedó suspendida en el aire como el remate de un chiste. Finalmente, me incliné y recogí la tarjeta. El plástico se sentía tibio por donde había estado reposando bajo las luces del restaurante. Por un momento, la estudié. Luego la dejé junto a mi vaso de agua y desbloqueé mi teléfono. No discutí. No expliqué. Simplemente abrí la aplicación bancaria conectada a mi cuenta de negocios. La pantalla brilló suavemente contra la mesa. Mi pulgar se movió por la pantalla, desplazándose por una lista de pagos recurrentes: hipoteca, servicios públicos, seguro, préstamo de automóvil. Cada uno aparecía en filas ordenadas programadas meses en el futuro. Mi madre seguía hablando. Y sinceramente, Brianne, si volvieras a casa por un tiempo, tu padre podría ayudarte a encontrar algo estable, un puesto real, algo con beneficios. Mi padre asintió de nuevo. Ethan tomó otro trozo de pan. Ninguno de ellos notó lo que estaba haciendo. Uno por uno, toqué los pagos. Cancelar. Confirmar. Cancelar. Confirmar. La aplicación se actualizó silenciosamente cada vez. Al otro lado de la mesa, mi madre finalmente dejó de hablar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Apagué la pantalla del teléfono y la dejé boca abajo sobre la mesa. Nada, dije. Pero los correos electrónicos de confirmación ya estaban llegando. Y en algún lugar de la ciudad, el siguiente lote de pagos automáticos acababa de desaparecer.
El aire frío fuera del restaurante se sintió más limpio que la habitación que acababa de dejar. Ya estaba oscuro en el centro de Cleveland, el tipo de noche fresca de octubre en la que la acera olía débilmente a hojas y escape de autos. El tráfico zumbaba por la avenida Euclid mientras la gente se apresuraba con sus abrigos hacia los estacionamientos o cenas tardías. Detrás de mí, a través de las ventanas del restaurante, aún podía ver la mesa. Mi madre volvía a hablar. Mi padre se inclinaba hacia adelante, escuchando. Ethan ya había cogido su teléfono. Ninguno de ellos parecía gente cuyas vidas acabaran de cambiar. Me quedé allí un momento en la acera, con el teléfono todavía en la mano. Apareció otra notificación por correo electrónico. Cancelación de pago confirmada. Y otra. Volví a abrir la aplicación bancaria. La lista era más larga de lo que la mayoría de la gente esperaría. Pago de hipoteca, paquete de servicios públicos, seguro del hogar, préstamo de auto, internet y cable. Cada uno tenía una etiqueta limpia y una fecha programada al lado. El tipo de organización cuidadosa que proviene de dirigir un negocio donde cada dólar tiene un propósito. Los había configurado hace 3 años. En ese momento, no se sintió complicado. Se sintió temporal. La casa de mis padres estaba en un suburbio tranquilo fuera de la ciudad. El tipo de lugar con céspedes amplios y arces que se volvían de un naranja brillante cada otoño. La casa había estado en nuestra familia desde que yo estaba en la escuela secundaria. Era el lugar donde mi padre organizaba barbacoas de verano y donde mi madre insistía en decorar el porche delantero para cada día festivo, incluso los pequeños que la mayoría de la gente olvida. 3 años antes, mi padre se había sentado frente a mí en la pequeña cocina de mi apartamento y me había explicado que las cosas se habían puesto difíciles. Los mercados habían sido impredecibles. El trabajo de consultoría se había ralentizado. Solo unos meses de ayuda, había dicho, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Yo le había creído. A los 28 años, mi negocio de consultoría apenas empezaba a generar ganancias. Todavía trabajaba hasta tarde y los fines de semana tratando de convencer a las empresas de que una pequeña firma independiente podía hacer el mismo trabajo que las grandes agencias. Pero eran mis padres. Así que abrí la misma aplicación bancaria que estaba mirando ahora y programé la primera transferencia. Después de eso, el sistema se encargó de todo automáticamente. Primero del mes, cada mes. Volví a desplazarme por el historial, no porque necesitara verlo, sino porque el patrón era extrañamente calmante. Pago programado, pago procesado. Pago confirmado. Los números se alineaban como evidencia silenciosa de los años que pasaban. Dentro del restaurante, risas flotaban a través de la puerta abierta cuando alguien nuevo entraba. La vida continuaba normalmente para todos los demás. Mi teléfono vibró de nuevo. Apareció la confirmación de cancelación final en la pantalla. Pago de seguro eliminado. Cerré la aplicación y guardé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Por un momento, pensé en la casa de nuevo. El revestimiento blanco, el columpio del porche que mi padre instaló el año que me fui a la universidad, los macizos de flores de mi madre que siempre florecían demasiado pronto en primavera. Entonces surgió otro pensamiento, más silencioso pero más pesado. Saqué el teléfono y abrí el calendario vinculado a la misma cuenta. El siguiente pago grande ya estaba resaltado. Hipoteca, residencia Vance. Fecha de vencimiento, 18 de octubre, en 6 días. Me quedé mirando la fecha un largo momento. Luego bloqueé la pantalla. En algún lugar de la ciudad, mis padres probablemente estaban terminando su cena. Todavía creían que acababan de darme una lección. No sabían que el calendario ya había comenzado la cuenta regresiva. 3 años antes, la cocina de mi apartamento olía a café quemado y tinta de impresora. Era tarde en marzo, un jueves por la tarde, el tipo de día gris de Cleveland, donde el cielo parece permanentemente nublado, y el aire todavía lleva el último mordisco del invierno. Mi apartamento en ese entonces tenía apenas 600 pies cuadrados. Una estrecha unidad del segundo piso encima de una tintorería en la avenida Detroit. La mesa de la cocina servía como mi oficina.
Una computadora portátil, 2 cuadernos llenos de planes de marketing, una lámpara de escritorio barata que zumbaba débilmente cuando se dejaba encendida demasiado tiempo. Esa era la sede de mi firma de consultoría. Acababa de terminar una videollamada con una pequeña empresa de fabricación en Akron. Uno de los primeros clientes dispuesto a arriesgarse con una firma nueva dirigida por una joven de 28 años que había dejado un trabajo estable en una agencia. La llamada había ido bien. No un contrato todavía, pero una posibilidad real. Cuando llamaron a la puerta, me sorprendió. Mi padre no solía pasar sin avisar. Arthur Vance estaba en el pasillo sosteniendo su abrigo doblado sobre un brazo. Su cabello plateado parecía más desordenado de lo habitual, y las gafas de lectura que normalmente guardaba en su escritorio estaban empujadas sobre su cabeza. Brianne dijo con una sonrisa cansada. ¿Estás ocupada? En realidad no, dije. ¿Pasa? Entró y miró a su alrededor en el apartamento de esa manera silenciosa que los padres a veces tienen cuando intentan no comentar lo pequeño que es todo. El sofá, la estrecha cocina, la pila de carpetas esparcidas sobre la mesa. ¿De verdad lo estás haciendo a tiempo completo ahora?, preguntó, señalando la computadora portátil. Sí, asintió lentamente. Luego se sentó frente a mí. Por un momento, no dijo nada. Eso era inusual para mi padre, quien normalmente tenía opiniones listas para cada tema. Finalmente, se inclinó y juntó las manos. Las cosas se han puesto difíciles últimamente, dijo. Recuerdo esa frase claramente porque no sonaba como él. Mi padre había pasado 30 años en consultoría corporativa. El tipo de hombre que usaba camisas planchadas, incluso los fines de semana, y hablaba de planificación financiera como otras personas hablaban de deportes. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Los mercados han sido impredecibles, dijo. Algunos de mis contratos se ralentizaron este trimestre. Miró hacia la ventana mientras hablaba. La hipoteca se ha vuelto más pesada de lo que esperábamos. La palabra hipoteca hizo que algo en mi pecho se tensara. La casa en los suburbios había sido el centro de nuestra vida familiar durante décadas. Mi madre amaba esa casa de la manera en que algunas personas aman las reliquias familiares. No vas a perder la casa, dije rápidamente. No, no, respondió él. Nada de eso. Pero su voz tenía ese tono cuidadoso que usa la gente cuando intenta evitar que un problema suene demasiado grande. Solo necesitamos un poco de margen de maniobra, continuó. Unos meses de ayuda hasta que las cosas se estabilicen. Lo dijo como un puente temporal. Algo simple. Miré la hoja de cálculo abierta en mi computadora portátil. Los ingresos de mi empresa aún eran irregulares en ese entonces, pero los números se movían en la dirección correcta. Aún no cómodos, pero prometedores. Siempre dicen que la familia ayuda a la familia, añadió en voz baja. Esa frase pesó más que el resto. Detrás de él, mi teléfono vibró en el mostrador. Mamá llamando. Miró la pantalla y dio una pequeña sonrisa avergonzada. Ella ha estado preocupada, dijo. Recuerdo levantarme, servirle una taza de café y volver a sentarme frente a él. A los 28 años, no se sintió como una decisión difícil. Se sintió como lo responsable. Abrí la aplicación bancaria, programé una transferencia mensual, justo lo suficiente para aliviar la presión de la hipoteca hasta que su trabajo repuntara. Solo por unos meses, repitió él. Le creí. En ese momento, nada de esa tarde se sintió como el comienzo de algo que duraría 3 años, o algo que me seguiría hasta una mesa de restaurante en una tranquila noche de octubre. A la mañana siguiente, llegó en silencio. Miércoles, 13 de octubre, Cleveland despertó bajo un cielo gris pálido, el tipo que hacía que los edificios del centro parecieran más suaves en los bordes. Yo ya estaba en mi oficina a las 8, sentada detrás de un amplio escritorio de roble que alguna vez perteneció a un bufete de abogados antes de que el edificio se convirtiera en espacios de trabajo compartidos. 3 años antes, había trabajado desde la mesa de mi cocina. Ahora, mi firma de consultoría ocupaba 2 pequeñas oficinas al final del pasillo. El progreso rara vez parecía dramático desde fuera. Generalmente eran solo habitaciones más silenciosas y mejores sillas.
Una taza de café negro descansaba junto a mi computadora portátil mientras revisaba una propuesta para una empresa de logística regional. Números, plazos, estrategia de marketing, cosas que tenían sentido cuando las organizabas cuidadosamente, a diferencia de las conversaciones familiares. Mi teléfono vibró una vez contra el escritorio. Una notificación de Instagram. No solía revisar las redes sociales por la mañana, pero la línea de vista previa me llamó la atención. Eleanor Vance te etiquetó en una publicación. A mi madre le encantaba etiquetar gente. Toqué la notificación. La foto llenó la pantalla. Sol brillante, palmeras, una amplia piscina azul que serpenteaba alrededor de una terraza de piedra. Mi madre estaba de pie cerca del borde, con gafas de sol demasiado grandes y un vestido de lino blanco. Su brazo entrelazado con el de mi padre. Ambos sonriendo. El pie de foto estaba debajo de la imagen. El trabajo duro da sus frutos. Agradecidos por la vida que hemos construido. Me quedé mirando la foto más tiempo de lo esperado. La etiqueta de ubicación apareció debajo del pie de foto. Scottsdale Country Club, Arizona. Hace 2 semanas. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra foto de la misma publicación. Cena bajo luces colgantes. Una mesa larga llena de gente sosteniendo copas de vino. Mi madre sentada en el centro. Mi padre a su lado. Ethan reclinado en su silla riendo. Todos se veían relajados, cómodos, como personas que nunca habían pasado una tarde sentadas en una pequeña mesa de cocina explicando que la hipoteca podría convertirse en un problema. Dejé el teléfono junto a la taza de café y volví a la propuesta, pero la imagen se quedó en mi mente. Scottsdale no era un viaje barato. Los clubes de campo no eran membresías baratas. Tampoco lo eran los vuelos o el hotel. Por un momento, consideré abrir la aplicación bancaria de nuevo. En cambio, forcé mi atención de vuelta a la propuesta en la pantalla. Proyecciones de ingresos, canales de marketing, plazos de adquisición de clientes, el tipo de números que determinaban si una empresa crecía o desaparecía. Mi asistente llamó suavemente a la puerta. Se llamaba Karen Holloway, una exgerente de operaciones que se había unido a mi firma 6 meses antes cuando el negocio comenzó a expandirse. Tenía casi 60 años, organizada de una manera que hacía que el caos pareciera temporal. Buenos días, Brianne, dijo, entrando con una carpeta. El cliente de Cleveland Shipping confirmó su reunión para el viernes. Genial, dije. Dejó la carpeta en mi escritorio y miró brevemente la pantalla del teléfono, aún iluminada junto a la taza de café. Sus ojos se dirigieron a la foto. ¿Vacaciones familiares?, preguntó casualmente. Algo así. Karen asintió cortésmente. No preguntó nada más, pero después de que ella salió de la habitación, volví a coger el teléfono. Volví a mirar el pie de foto. El trabajo duro da sus frutos. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla por un momento. Luego cerré la aplicación. En algún lugar de la ciudad, mis padres probablemente ya estaban planeando su próxima reserva para cenar. Y en medio de todas esas fotos y caras sonrientes había un número en mi calendario. 18 de octubre, 6 días. El tipo de fecha que convierte silenciosamente las fotos en matemáticas. Jueves, 14 de octubre, comenzó con lluvia. No una tormenta, solo el tipo gris y constante que empapaba las aceras y hacía que el centro de Cleveland pareciera haber sido lavado con tinta aguada. A las 9:30, las ventanas de mi oficina estaban cubiertas de una fina neblina. La ciudad más allá de ellas se difuminaba en contornos suaves y luces de freno. Había estado en mi escritorio durante más de 1 hora, pero no había tocado la propuesta que tenía delante. En cambio, la pantalla de mi computadora portátil mostraba 2 ventanas una al lado de la otra. A la izquierda estaba mi informe de flujo de caja empresarial para el trimestre. A la derecha estaba el calendario de pagos que había cancelado en la cena. Hipoteca, servicios públicos, seguro, préstamo de auto. Las filas limpias parecían inofensivas hasta que las sumabas. Entonces parecían 3 años. Karen llamó una vez y entró en la oficina con una carpeta contra su costado. El cliente de envíos movió el viernes al lunes. A las 10 todavía funciona.
El lunes está bien. Ella dudó, leyendo mi rostro como lo hacen las personas competentes cuando saben que algo está mal, pero también saben que es mejor no preguntar. ¿Quieres que posponga tus llamadas de la tarde? Preguntó. No, estoy bien. Ella dio un pequeño asentimiento. De acuerdo, dejaré el horario revisado. Después de que ella se fue, volví a mirar la hoja de cálculo. Allí estaba de nuevo en números con los que nadie podía discutir. Si no hubiera estado cubriendo las facturas de mis padres, habría terminado de reconstruir mis ahorros casi un año antes, habría pagado la última parte de la línea de crédito comercial más rápido. Incluso podría haber comenzado a buscar un lugar propio en lugar de renovar el contrato de mi apartamento una vez más y llamarlo practicidad. El dinero no solo desaparecía. Se convertía en tiempo, opciones, seguridad, el espacio tranquilo alrededor de tu vida donde las emergencias no se sentían inmediatamente personales. Mi teléfono vibró en el escritorio. Mamá. Dejé que sonara. Un minuto después, llegó un mensaje de texto. La cena fue dramática, pero dijimos lo que pensábamos. Llámame cuando estés lista para ser razonable. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Razonable. Esa palabra siempre había funcionado en mi familia como una herramienta. Nunca significó justo. Nunca significó honesto. Significaba más pequeña, más silenciosa, más fácil de manejar. Borré el texto sin responder. Luego abrí el calendario de la hipoteca de nuevo. Vencimiento 18 de octubre, lunes, 4 días. Hice clic en el registro de débito automático antiguo. El sistema bancario todavía mostraba la ruta de pago, atenuada, pero intacta, como si restaurarla tomara menos de 10 segundos. Sabía exactamente cómo hacerlo. Un toque para reactivar, una confirmación. La casa estaría a salvo de nuevo. Mi madre publicaría otra foto el próximo mes. Mi padre seguiría hablándome como si yo fuera una vergüenza temporal. Ethan seguiría riéndose en las cenas. Yo seguiría ayudando a pagar. Toda la maquinaria comenzaría a moverse de nuevo, suave y silenciosa. Me quedé muy quieta. Luego cerré el registro. No porque estuviera enojada, no porque quisiera venganza. Porque por primera vez, los números frente a mí eran imposibles de leer mal. Esto no era apoyo. El apoyo tenía un punto final. El apoyo venía con la verdad. El apoyo no requería humillación como interés mensual. Extendí la mano para tomar una hoja de papel y escribí una frase en la parte superior con tinta negra. No soy responsable de financiar a personas que me faltan al respeto. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Luego doblé la página por la mitad y la guardé en el cajón de mi escritorio. A las 11:17, un nuevo correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada. Asunto: método de pago eliminado. El servidor de hipotecas había registrado la cancelación del débito automático y había actualizado el estado de la cuenta. Aún no había fallado ningún pago. No se había enviado ningún aviso a mis padres. No oficialmente, pero el sistema ahora sabía lo que ellos no sabían. El lunes se acercaba, y por primera vez en 3 años, no iba a detenerlo. La mañana del lunes llegó más fría que el resto de la semana. 18 de octubre. A las 8:15, el cielo sobre Cleveland seguía pálido. El sol apenas comenzaba a abrirse paso a través de una fina capa de nubes sobre el lago Erie. Yo ya estaba en mi oficina, con una taza de café fresco enfriándose junto al teclado, mientras los correos electrónicos se apilaban silenciosamente en mi bandeja de entrada. La mayoría eran actualizaciones normales de clientes, un recordatorio de reunión, 2 informes de marketing esperando revisión. Entonces apareció otro mensaje. Asunto: intento de pago fallido. Residencia Vance. No lo abrí de inmediato. Por un momento, solo observé la notificación sentada allí en la pantalla. La misma fuente gris y tranquila utilizada para todas las demás comunicaciones comerciales. Cuando finalmente hice clic, el correo electrónico fue breve. Su pago automático programado no pudo procesarse. Por favor, actualice el método de pago para evitar cargos por demora. Sin emoción,
Solo procedimiento. Cerré el mensaje y me recliné en mi silla. En algún lugar de los suburbios, el mismo aviso probablemente había llegado a la bandeja de entrada de mis padres a los pocos segundos del mío. Les tomaría unos minutos notarlo, tal vez más. Mi teléfono sonó a las 9:02. Mamá. Dejé que sonara una vez, 2 veces, 3 veces antes de contestar. Brianne Eleanor Vance dijo de inmediato, su voz tensa de una manera que no coincidía con el tono tranquilo que había usado en la cena la semana anterior. ¿Cambiaste algo con el banco? ¿A qué te refieres con el pago de la hipoteca?, dijo ella. La transferencia automática no se procesó esta mañana. Detrás de su voz, podía escuchar el débil eco de nuestra cocina en la casa suburbana. Platos de cerámica, una silla raspando contra el azulejo. Papá debía estar en la habitación. Eso es extraño, dije con calma. Brianne, este no es momento para rarezas, respondió ella. El banco dice que se eliminó el método de pago. Una pausa llenó la línea. Luego la voz de mi padre llegó desde algún lugar cerca del teléfono. Ponlo en altavoz. Hubo un ruido sordo. Y entonces Arthur Vance habló directamente. Brianne, necesitamos saber si cambiaste la transferencia. Necesitamos, no preguntamos. Miré por la ventana de la oficina. Un camión de reparto rodaba lentamente por la calle, sus frenos silbando contra el pavimento mojado. Sí, dije. El silencio cayó en el otro extremo. Mi madre se recuperó primero. ¿Por qué harías eso?, exigió ella. Tu padre y yo dependemos de ese calendario de pagos. La palabra dependemos flotó allí por un segundo. La noté como alguien nota una grieta que se extiende lentamente por el cristal. Pensé que la hipoteca ya no era un problema, dije. Ese no es el punto, espetó ella. No simplemente cambias los acuerdos financieros sin discutirlo. Acuerdos financieros. 3 años antes, la palabra había sido ayuda. Ahora eran acuerdos. La voz de papá volvió a la línea, más tranquila, más controlada. Brianne, si algo te molesta por la cena, podemos hablar de ello como adultos. Pero retirar un pago sin previo aviso es irresponsable. ¿Irresponsable? Casi sonreí. Yo no retiré nada esta mañana, dije. ¿Qué quieres decir?, preguntó mamá bruscamente. Significa que los pagos automáticos fueron cancelados el martes pasado. Otro silencio. Este más pesado. Casi podía imaginarlos parados en la cocina. Papá apoyado contra la encimera. Mamá agarrando el teléfono con ambas manos. Ethan probablemente no estaba a la vista todavía. Los cancelaste hace una semana, dijo papá lentamente. Sí, Brianne. La hipoteca vence hoy, dijo mamá. Lo sé. Tienes que arreglar esto, respondió ella de inmediato. Llama al banco y vuelve a poner la transferencia. La certeza en su voz era casi reconfortante. Sonaba como la misma certeza que tenía cuando deslizó la tarjeta de crédito sobre la mesa, como si el resultado fuera obvio, como si la decisión ya se hubiera tomado. Giré lentamente la silla hacia mi escritorio. La pantalla de mi computadora portátil aún mostraba el aviso de pago fallido. No, dije en voz baja. La palabra resonó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. En el otro extremo del teléfono, mi madre inhaló bruscamente. Papá no habló. Por primera vez desde esa cena, la conversación finalmente se había puesto al día con los números. La tarde del lunes se movió más rápido que la mañana. A las 2, mi bandeja de entrada estaba llena de nuevo. El ritmo tranquilo del trabajo reclamó lentamente el día. Karen había pospuesto 2 reuniones menores para más adelante en la semana, lo que me dio el espacio para terminar la propuesta de logística que había estado revisando desde el jueves. Por unas horas, todo parecía normal hasta que mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era mi madre. Era Ethan. Mi hermano menor casi nunca me llamaba durante el día laboral. Cuando su nombre apareció en la pantalla, ya sabía que la conversación dentro de la casa había cambiado de forma. Contesté. ¿Qué hiciste?, preguntó sin saludar. Su voz tenía ese tono impaciente que había tenido desde la secundaria.
El que sugería que cada problema en el mundo provenía de que alguien más hacía las cosas innecesariamente complicadas. ¿A qué te refieres?, dije. Sabes exactamente a qué me refiero, respondió Ethan. Mamá está histérica. Papá está en espera con el banco. Dijeron que el pago de la hipoteca falló. Esperé un segundo antes de hablar. Sí. Hubo una breve pausa. No puedes simplemente cancelar algo así, dijo. Esa casa no es solo de ellos, ¿sabes? Me recliné en mi silla. ¿De quién es entonces? La casa familiar, dijo rápidamente. ¿Tú creciste allí? Yo crecí allí. La frase sonó ensayada, como si ya se hubiera usado en la cocina antes de que él cogiera el teléfono. Ethan, dije con calma. Ese calendario de pagos existía porque papá me pidió ayuda hace 3 años. Sí. Bueno, ayudar no significa que de repente te detengas y dejes a todos colgados. ¿Dejar a todos colgados? Miré por la ventana de la oficina de nuevo. La lluvia había cesado, pero el cielo aún se veía pesado. ¿Qué te dijo mamá?, pregunté. Dudó. Esa duda me dijo más que su respuesta. Dijo que estás tratando de dar un mensaje, finalmente dijo. ¿Que estás enojada y decidiste castigarlos? ¿Castigar? Así que esa era la nueva historia. No castigué a nadie, dije. ¿Entonces por qué retiraste el pago? Porque ya no era temporal. Ethan exhaló ruidosamente por el teléfono. Estás exagerando, dijo. La gente ayuda a sus padres todo el tiempo. Sí, pero no lo sabotean. La palabra resonó de manera diferente a las demás. Sabotaje. Giré lentamente mi silla hacia el escritorio de nuevo. Ethan, dije, ¿mamá te dijo de dónde venía ese dinero? ¿Qué quieres decir? Las transferencias. Hizo otra pausa. No, dijo lentamente. Ella dijo que papá las había organizado. Cerré los ojos por un momento. Eso explicaba la confianza en su voz antes. Nunca había corregido la historia. Durante 3 años, los pagos de la casa aparentemente habían sido enmarcados como algo que mi padre arregló a través de sus ingresos de consultoría, lo que significaba que Ethan no tenía idea. Probablemente deberías preguntarle sobre eso, dije. ¿Qué significa eso? Significa que no solo cambió una configuración bancaria aleatoria el martes pasado. Ahora sonaba irritado. Mira, Brianne, sea lo que sea que estés tratando de demostrar, esta sigue siendo la casa de mamá y papá. Si el banco marca un pago de hipoteca perdido, causará problemas. Soy consciente. Entonces arréglalo. No respondí de inmediato. Al otro lado del pasillo, podía oír a Karen hablando con alguien sobre el horario de la reunión del viernes. Sonidos normales de oficina, un día normal, el tipo de vida que no giraba en torno a fingir que todo estaba bien. Ethan, dije finalmente, si mamá te dijo que papá organizó los pagos, probablemente deberías preguntarle por qué el banco me envió un correo electrónico esta mañana. Silencio de nuevo. Uno más largo esta vez. ¿Estás diciendo que la cuenta es tuya?, preguntó. Sí. Otra pausa. Casi podía escuchar el momento en que la historia dentro de esa casa comenzó a cambiar. Esto va a explotar, dijo en voz baja. Deberías haber hablado con ellos primero. Lo intenté, dije. Luego colgué la llamada. Por primera vez desde que comenzó el lunes por la mañana, el problema dentro de esa casa ya no me pertenecía enteramente a mí. Y en algún lugar entre el aviso de la hipoteca y el silencio de Ethan, la versión familiar de la historia había comenzado a resquebrajarse. El martes, 19 de octubre, se sintió diferente al lunes. No más tranquilo exactamente, sino más claro. El pánico había salido de mi cuerpo y se había metido en los documentos. A las 7:30, estaba en mi oficina con las luces encendidas, mi abrigo aún sobre el respaldo de mi silla, mirando 3 cosas en mi pantalla a la vez: mi bandeja de entrada, los registros de pagos antiguos y una carpeta vacía que acababa de crear en la unidad compartida. La llamé cronología de apoyo Vance. Ese fue el primer ajuste. Hasta ese momento,
Todo entre mis padres y yo había vivido en el espacio suave y desordenado que las familias aman llamar entendimiento. Una conversación en una cocina, una promesa hecha sobre un café, una transferencia repetida con la suficiente frecuencia como para sentirse permanente. El lunes había hecho una cosa dolorosamente obvia. Si dejaba la historia en forma verbal, seguirían reescribiéndola hasta que yo pareciera cruel y ellos parecieran sorprendidos. Así que comencé a convertir el recuerdo en papeleo, transferencias mensuales, correos electrónicos de confirmación, registros de débito automático, fechas, montos, nada dramático, solo hechos en orden. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mamá a las 8:11. Tenemos una cita con el banco esta tarde. Llámame antes de entrar. Sin hola, sin disculpa, sin reconocimiento de que la cuenta había sido mía alguna vez. Solo instrucción. Puse el teléfono boca abajo y seguí trabajando. A las 9, Karen entró en mi oficina llevando la agenda revisada para el seguimiento con el cliente de logística del lunes y la reunión interna de planificación del miércoles. Echó un vistazo a mi pantalla y se detuvo. Parece que estás construyendo un expediente, dijo a la ligera. Más como una cronología. Ella dio un lento asentimiento. Karen había pasado décadas en operaciones. Entendía la diferencia entre emoción y secuencia. Eso generalmente significa que alguien está tratando de cambiar el orden de los eventos, dijo. La miré. Sí, dije. Eso es exactamente lo que significa. Dejó la carpeta en mi escritorio y se dirigió hacia la puerta, luego se giró. El correo electrónico es mejor que las llamadas telefónicas, dijo. La gente se vuelve valiente cuando no hay registro. Después de que ella se fue, me quedé allí un momento, dejando que eso se asentara. Ese fue el segundo ajuste. A las 10:15, había enviado un mensaje a mis dos padres. De ahora en adelante, solo discutiré asuntos financieros por escrito. No restauraré ningún pago cancelado. Si necesitan un registro de transferencias anteriores, puedo proporcionar fechas y totales. Corto, limpio, nada que pudieran citar fuera de contexto. Papá respondió 20 minutos después. Esto es innecesario. Estamos tratando de resolver un problema familiar, no de realizar una auditoría. Leí el mensaje 2 veces. Luego una vez más. Esa palabra de nuevo. Familia. Siempre lo suficientemente amplia como para incluir mi dinero. Nunca lo suficientemente precisa como para incluir la verdad. No respondí de inmediato. A la 1:42, llegó otro correo electrónico de mamá. El banco dice que si no resolvemos rápidamente el método de pago, comenzarán los cargos por demora y la cuenta podría ser marcada. Estamos revisando opciones ahora. Revisando opciones. Esa frase me decía más que el pánico. El sistema había comenzado a moverse. No rápido, no dramáticamente, sino de la manera ordinaria y humillante. Las consecuencias reales comienzan en América a través de música de espera, notas de cuenta y alguien pidiendo documentación de ingresos actualizada. Volví a abrir la cronología de apoyo y añadí una línea final en la parte superior. No más arreglos verbales. Al final del día, todavía no sabía qué harían mis padres. Refinanciar, liquidar algo, fingir que esto era temporal. Pero sabía algo más ahora, y era más importante. La siguiente fase de esto no iba a ser convencerlos. Iba a ser negarme a desaparecer dentro de su versión de los hechos. El miércoles, 20 de octubre, comenzó con un contrato y terminó con un límite. A las 10 de la mañana, estaba sentada en la sala de conferencias al final de nuestra suite de oficinas. Un bloc de papel abierto junto a mi computadora portátil mientras el cliente de logística de Cleveland revisaba el alcance final del trabajo al otro lado de la mesa. La sala olía débilmente a pintura fresca y café. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, lo suficientemente suave como para ignorarla. El nombre del cliente era Martin King, vicepresidente de operaciones de una empresa de envío regional que había pasado las últimas 6 semanas comparando agencias, consultores y opciones internas antes de aterrizar aquí. Tenía poco más de 60 años, cabello plateado, práctico y cuidadoso con cada frase. Nos gusta la claridad, dijo, tocando la propuesta con un dedo. No solo las ideas de la campaña, la estructura.
¿Estructura? Esa palabra me había seguido toda la semana. Karen se sentó a mi izquierda, tomando notas. Tranquila como siempre. Respondí a las preguntas finales de Martín, lo guía a través de la implementación por fases, el calendario de informes, los objetivos trimestrales. Nada llamativo, nada de espectáculo, solo trabajo. Entendía lo suficiente como para que sonara simple. A las 10:42, firmó. El contrato valía más que el pago de hipoteca perdido de mis padres, más que 2 meses de las transferencias antiguas combinadas. No cambiaba la vida por sí solo, pero era sólido. Limpio, ganado. Karen sonrió después de que él se fue. Esto debería sentirse bien, dijo. Lo hace, respondí. Y lo hacía. Pero solo en una parte de mí. La otra parte todavía estaba observando la historia desarrollándose en la ciudad. A las 12:18, papá envió un correo electrónico: nos reuniremos con el banco de nuevo esta tarde. Están pidiendo documentación de ingresos actualizada y discutiendo opciones temporales. Esto se ha vuelto más complicado de lo necesario. Leí el mensaje una vez y luego lo reenvié a la carpeta Cronología de apoyo Vance. Más complicado de lo necesario. No injusto. No falso. Complicado. 20 minutos después llegó un segundo correo electrónico, esta vez de mamá. Si tenías la intención de dar tu mensaje, lo has dado. Se ha aplicado el cargo por demora. Tu padre está furioso. Llámanos para que podamos resolver esto en privado. ¿En privado? Eso fue lo que casi me hizo reír. Privado era como esto había sobrevivido durante 3 años. Privado era como la ayuda se había convertido en derecho y el derecho en insulto. Privado era donde mantenían la versión de mí que podía ser corregida, redirigida y avergonzada de vuelta a la utilidad. No llamé. En cambio, escribí una respuesta a ambos. Entiendo que están trabajando con el banco. No restauraré ningún pago. Si necesitan las fechas y totales de las transferencias anteriores para sus registros, puedo proporcionarlos. No discutiré esto por teléfono o en persona. Leí el mensaje 2 veces antes de enviarlo. Sin ira, sin disculpa, sin puerta abierta. A las 3, Ethan llamó, y esta vez contesté al segundo timbre. Están hablando de sacar dinero de la jubilación, dijo sin preámbulos. Su voz había perdido parte de su certeza anterior. Mamá dice que podrían tener que vender el Lexus si esto se prolonga. Miré el contrato firmado que aún yacía en mi escritorio. La tinta negra se había secado limpiamente sobre la página final. Tienen opciones, dije. Ese no es el punto. Ahora sí lo es. El silencio se movió entre nosotros. No hostil esta vez, solo desconocido. Cuando Ethan volvió a hablar, su voz era más baja. Papá me dijo esta mañana que habías estado cubriendo más que la hipoteca. No dije nada. Dijo que era temporal, continuó Ethan. Luego mamá dijo que era apoyo familiar. Luego papá dijo que estabas exagerando. Nada de eso suena igual ahora. Ahí estaba. No una disculpa. No todavía. Pero la primera grieta lo suficientemente ancha como para dejar pasar la luz del día. Me paré junto a la ventana de la oficina después de que terminó la llamada y vi la ciudad gris asentarse en la noche. Abajo, los faros se movían a través de las calles mojadas en largas y pacientes líneas. En algún lugar de la ciudad, mis padres estaban sentados en una oficina bancaria explicando números que nunca esperaron explicar. Y por primera vez, yo no era el plan de emergencia esperando tranquilamente en el fondo. Era la línea que finalmente habían alcanzado. El jueves, 21 de octubre, llegó más frío que el resto de la semana. El tipo de mañana gris del medio oeste donde el cielo se siente tan bajo que parece tocar las cimas de los edificios de oficinas y las aceras brillan con la lluvia de anoche. Yo ya estaba en mi escritorio cuando Karen entró con 2 cafés. Dejó uno junto a mi teclado sin preguntar. Noticias, dijo. Algunas, respondí. No noticias dramáticas, nada ruidoso o explosivo, solo el tipo de desarrollos silenciosos que cierran una historia, estén las personas listas o no.
A las 8:32 esa mañana, había llegado un correo electrónico de mi padre. Era más corto que cualquier mensaje que había enviado en toda la semana. Hemos llegado a un acuerdo temporal con el banco. Están reestructurando el calendario de pagos y extendiendo el plazo de la hipoteca. El Lexus se venderá este fin de semana. Nos encargaremos de las cosas a partir de aquí. Sin acusación, sin explicación, solo una declaración de realidad. Leí el mensaje una vez, luego lo moví a la carpeta Cronología de Apoyo Vance, donde se sentó ordenadamente debajo de los meses de transferencias en los hilos de correo electrónico que habían seguido. 3 años de apoyo silencioso, una semana de consecuencias. Los números contaban toda la historia ahora. Mi teléfono vibró de nuevo a las 9:04. Ethan. Salí al pasillo para contestar la llamada. Firmaron el papeleo esta mañana, dijo. Mamá estaba callada. Papá también. No lo interrumpí. No se dieron cuenta de cuánto estabas cubriendo, continuó. No todo a la vez. Realmente no lo entendieron hasta que el banco lo puso todo sobre la mesa. Eso pasa, dije. Ethan exhaló lentamente al otro lado de la línea. Debería haber hecho más preguntas antes, dijo sobre todo. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo algo que me sorprendió. Están avergonzados. Elena, ya no están enojados, solo avergonzados. Me apoyé contra la pared fresca del pasillo. La vergüenza no era justicia, pero a veces era lo más cercano a lo que una familia llegaba. Ya se las arreglarán, dije. Cuando terminó la llamada, me quedé allí unos segundos más antes de volver a mi oficina. La ciudad fuera de la ventana había comenzado a aclararse. El tráfico se movía constantemente por las calles de la mañana. En algún lugar abajo, un camión de reparto estaba parado junto a la acera, su motor zumbando como un generador distante. La vida normal continuaba. Esa era la parte extraña de los límites. Una vez que los trazabas, el mundo no colapsaba. Simplemente se reorganizaba alrededor de la línea. A las 10:10, abrí la cronología de Apoyo Vance por última vez. En la parte superior del documento, añadí una nota final. El apoyo terminó el 14 de octubre. Sin futuros acuerdos financieros. Luego guardé el archivo y lo cerré. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no necesitaba correr en silencio en el fondo de mi vida. Mis padres refinanciarían, venderían cosas, ajustarían sus planes. Aprenderían lo caro que podía ser el orgullo, y yo continuaría construyendo algo que me perteneciera enteramente a mí. El contrato de ayer aún yacía en la esquina de mi escritorio, su firma oscura y firme a través de la página, ganada, clara, mía. Por primera vez en años, el futuro no se sintió como una responsabilidad que había heredado. Se sintió como una dirección que podía elegir.